Bueno, pues vamos a iniciar y bueno, ahorita les voy a platicar algo, pero primero quiero estar muy atento a lo que diga y si lanzo alguna pregunta, porque ya vi que está Sabinita aquí muy cerquita, entonces voy a tener que tener mucho cuidado con lo que diga. Bueno, no, pues le damos gracias al Señor por todas las personas que están conectadas. Están conectados ya también Arturo Enríquez. Arturo, te mandamos un gran saludo y un abrazo. Susana Repollo, también desde Buenos Aires, Argentina. Ali Rodríguez, desde Nueva York. Y bueno, estamos muy contentos de poder compartir en este tiempo. ¿Y qué les parece? Hacemos una oración para pedirle al Señor que nos muestre, abra nuestro entendimiento para poder recibir la palabra del día de hoy. Señor, te damos gracias por este día, Señor. Te damos gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque a quienes tú llamas, tú capacitas, Señor, para cumplir con su propósito. Así es que abrimos nuestro entendimiento para recibir la palabra que tienes preparada el día de hoy, para poder ser capacitados y preparados para el cumplimiento de nuestro propósito. Y obviamente colaborar con la extensión de tu reino y cumplir y alinearnos al propósito eterno también, Señor. Gracias, Señor. Dirige, Espíritu Santo, mis palabras para que seas tú quien hable a través de mí. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Y bueno, estaba ahí un poquito preocupado porque pues yo creo que no saben de qué les voy a hablar, pero pero pues ya ven que anuncié desde la última vez que ya habían pasado algunos domingos, ya tenía rato que no me tocaba compartir, que pues ya íbamos a tener que dar comienzo a la temporada 2, ¿verdad? Porque ya se estaba alargando mucho la temporada 1. Entonces, bueno, vamos a iniciar con la temporada 2, capítulo 1. Pero fíjense que ahorita decía, híjole, ya vamos en 2 temporadas de Esther. Pero no, ya me animaron aquí porque se acercó ahorita Rodolfo Ayala y me dice que hay una serie que se llama La Anatomía de Grey, ¿verdad? O Grey's Anatomy, que van 14 temporadas, así es que no, pues hagan de cuenta que vamos apenas empezando, ¿verdad? No, no se crean, no, obviamente no va a durar eso. Pero bueno, vamos a iniciar y fíjense que estamos llegando a un punto bien importante de este estudio. Recuerden que obviamente en gran parte el hecho de que se haya o se extienda este tema es porque es una materia de instituto, es una materia que en teoría pues tendría que durar un año en un instituto teológico. Entonces obviamente no sé cuánto llevemos ahorita, ¿verdad? Pero pues no son todos los domingos obviamente la exposición de esto. Pero estamos llegando a un punto muy interesante de esta materia porque vamos a poder entender y poder de alguna manera conocer cuál es el procedimiento de Dios, que vamos a utilizar otra palabrita que ahorita la voy a mencionar. ¿Cuál es el procedimiento de Dios para que nosotros, tanto individualmente como corporativamente como iglesia, podamos cumplir con nuestro propósito? Obviamente esto aunado al propósito eterno, y no solamente eso, sino poder ser utilizados en los lugares de influencia que Dios tiene preparados para cada uno de nosotros. Así es que le voy a pedir que ponga mucha atención a esto que vamos a ver. Y yo sé que el Señor, como decía ahorita desde el inicio, Dios capacita a quienes llama. Así es que yo estoy seguro que cada uno de ustedes ha sido llamados y por eso estamos siendo capacitados para poder cumplir con ese propósito. Y voy a empezar leyendo un versículo que fue con lo que terminamos precisamente la última exposición que tuvimos. Y dice así: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles. Ahorita vamos a ver esa palabra, primeramente. Vamos a entender algo fundamental de esto. Primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, y está, si se fijan, asignando un orden a esto. Luego los que hacen milagros, que hemos comentado que generalmente los evangelistas son los que están acompañados de señales y milagros. Después los que sanan, los que ayudan, los que administran, que dentro de ayudar o de tener un sentido paternalista están los pastores, los que tienen don de lenguas, y con esto vamos a hablar precisamente de esa palabra que es primeramente, que la palabra utilizada en la escritura del griego es la palabra protocolo. Entonces vamos a entender, probablemente algunas personas conozcan esta palabra, a lo mejor otros no, pero vamos a desglosar y a entender a qué se refiere con esto.
Ya lo habíamos mencionado de manera muy breve la vez pasada y dijimos que protocolo es una palabra que normalmente es como una guía, una manera, ciertas reglas, ciertas cosas que se tienen que llevar a cabo para cumplir con algo. Ahorita desglosando la palabra, es una palabra compuesta por proto y la palabra colum, son dos palabras griegas. La palabra proto que significa lo que va primero, por eso dice primeramente apóstoles, ¿verdad? Y cuando dice primeramente apóstoles, usa la palabra protón, que es, de ahí viene también esta raíz de protos. Entonces, entendiendo lo que es la palabra protocolo, sabemos que Dios tiene un orden para las cosas, sabemos que Dios tiene diseños, sabemos que Dios tiene una manera de cómo se tienen que hacer las cosas. El detalle es de que a veces no lo conocemos, a veces nos guiamos por lo que nos han enseñado generacionalmente, por cómo nosotros creemos, por cómo cree nuestro amigo, nuestra amiga, nuestro vecino, nuestra vecina, o a quien se nos ocurra preguntarle cómo tienen que ser las cosas. Pero yo les preguntaría, ¿a quién realmente tendríamos que preguntarle o a dónde tendríamos que ir para encontrar las instrucciones precisas de cómo deben de ser las cosas? Pues obviamente a Dios mismo o a su palabra, ¿verdad? Entonces podemos ver que en la necesidad de Asuero, que era el rey, ¿verdad?, en aquel entonces, de una nueva reina, el rey nunca violó el protocolo para que la reina pudiera llegar al trono. En primer lugar, había protocolos en cuanto, o había diseños, había formas de actuar en cuanto a cómo debían de ser las cosas. Por eso, cuando la reina Basti no se presentó delante del rey, ella desafió el protocolo que estaba establecido en el reino y tuvo que ser desechada o destituida por no cumplir con esos protocolos. Entonces, pero después de ser desechada, ahora viene el protocolo de cómo elegir a una nueva reina, que ahí es donde pues entra la protagonista, ¿verdad?, de toda esta historia. Entonces, el rey nunca se saltó los pasos necesarios para poder establecer quién sería la nueva reina. Si el rey hubiera querido, hubiera pues dicho nada más, no, pues a ver cuál me gusta de aquí de todo el reino, y esta va a ser mi reina, ¿verdad? Que dicho sea de paso, muchas veces así elegimos, ¿verdad?, al esposo o a la esposa. No, pues este me gustó y este mero, ¿verdad? Y a veces nos saltamos procesos que Dios necesita que cada uno de nosotros cumplamos para ver si realmente Dios es la persona indicada de Dios para nuestras vidas. Pero bueno, ese es otro tema, ya no se vale andar arrepintiéndose, nada se crea. Entonces, bueno, vamos a ver dentro de los protocolos del rey. Hay un protocolo divino para llegar, como dijimos, a lugares de influencia. A veces creemos que si vamos a la reunión, a la iglesia, estamos cumpliendo ya con todo lo necesario para que el Señor nos pueda utilizar y nos lleve a lugares de influencia. ¿Será importante venir a la iglesia? Definitivamente que sí. ¿Qué hacemos dentro de la iglesia? Ahorita lo acabamos de mencionar. ¿A qué venimos? A capacitarnos. Entonces, obviamente es una parte fundamental y esencial y muy importante, aunque todos son sinónimos, de estar y venir para estar siendo preparados para cumplir con ese propósito. Pero no lo es todo. Venir a la iglesia no lo es todo, y menos si hay personas que vienen y luego, como dicen por ahí, ¿cómo dice el dicho? Le entra por uno y como que estás en un canal directo, ¿verdad? Se va así corridito. No, debemos de entender realmente, capacitarnos, atesorar lo que Dios está trayendo a nuestra vida, lo que nos está revelando, para poder ser efectivos y cumplir con ese propósito para el cual fuimos llamados. Entonces, definitivamente no solamente basta con venir a la reunión. Habrá otros que dicen, no, pues yo leyendo la Biblia tengo. ¿Será importante leer la Biblia? Definitivamente que sí. Dice la Escritura, ¿qué podemos adquirir por medio del conocimiento de la palabra? Sabiduría. ¿Qué más? ¿Qué dice? Hay un versículo que la que viene por la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Será importante la Biblia? Claro que sí, pero no lo es todo. Hay una serie de cosas que son necesarias para poder estar completos en nuestra formación.
¿Será suficiente el estar orando todo el día? ¿Creen que debamos orar todo el día? Pues, ¿sí o no? Dice la Biblia que debemos orar. No dice que sin cesar, no, sin cesar, ¿verdad? Esto quiere decir continuamente. Y desgraciadamente lo que pasa es que a veces tenemos ciertas improntas dentro de nosotros que creemos que necesariamente orar tenemos que, no sé, arrodillarnos, estar en una posición, apartarnos para poder estar orando. Usted puede estar orando mientras va manejando, puede estar orando mientras está haciendo la fila para pagar el teléfono, puede estar orando en todo momento. Por eso la Escritura dice que oremos sin cesar. Entonces, claro que es una parte sumamente importante, pero se fija que todas estas cosas son complementarias. Ninguna está, no es ajena de la otra, todo se complementa. Será importante dentro de las cosas que hacemos dentro de la iglesia, será importante el poder sembrar, gracias a Dios por personas que han tenido un entendimiento y que tienen un entendimiento en cuanto al área de finanzas, empresariales, etcétera. ¿Será importante sembrar? Claro que sí, pero ¿lo será todo? No, eso tiene sus beneficios y tiene sus consecuencias de acuerdo a lo que estamos haciendo. Pero hay otras cosas que tenemos que hacer. Entonces podemos ver cómo hay protocolos, hay situaciones, hay cosas complementarias con las cuales debemos de cumplir para estar siendo efectivos en todas las áreas de nuestra vida. Es todo el protocolo de parte de Dios para nosotros el que debemos de tomar en cuenta. Pero veamos cuál fue el protocolo del rey para elegir a la nueva reina. Y todo esto nos va a ir dando un entendimiento de cuáles son los protocolos de Dios para poder ser sentados. ¿Dónde se sentó Esther? A un lado del trono. Del doctor, no, el doctor del rey, ¿verdad? Dice la Escritura que nosotros ya estamos sentados en lugares celestiales, ¿verdad? Pero esa es nuestra posición espiritual, esa es nuestra autoridad, es la posición que Cristo logró para cada uno de nosotros. Pero ¿no querrá Dios también sentarnos en tronos terrestres? Donde podamos estar influyendo, donde podamos estar siendo personas que estemos estableciendo el reino de Dios. Definitivamente que sí. Entonces, ¿cuáles serán o cuál será el protocolo de Dios para que nosotros podamos estar en esos lugares? Yo sé que hay una doble respuesta para esto, pero ¿ustedes creen que de la noche a la mañana una persona va a ser puesta en un lugar de influencia para estar marcando una tendencia en el mundo? No. ¿Lo puede hacer Dios? Sí, de eso no tenemos duda. Pero lo más común y lo más normal es de que para estar en un lugar de influencia tiene que ser personas que están preparadas para desempeñar el trabajo para estar en ese lugar. Entonces no necesitará Dios que nosotros estemos preparados, no solamente dentro del área espiritual, que será sumamente importante para desempeñar el papel como hijos de Dios, pero también estar preparados para poder fungir la función que debamos tener en ese lugar. Definitivamente que sí. Por eso es tan importante y refuerzo la invitación de los niños. ¿Pudieron ver la forma de expresarse de sus niños? ¿Se expresaban ustedes así a esa edad? ¿Qué esperanzas que nosotros pudiéramos haber hablado de esa manera cuando éramos niños? De poder empezar a entender las cosas de Dios de esa manera. Entonces, como padres, ¿no creen que estamos realmente de alguna manera siendo un obstáculo si no estamos trayendo a nuestros hijos? O si no un obstáculo, ¿no creen que probablemente estamos dejando de contribuir en que nuestros hijos sean formados y preparados para lo que Dios tiene preparado para ellos? ¿Sí? Se queda muy serio todo, ¿verdad? Pero pues es la verdad. Y no lo estoy haciendo para hacer sentir mal a nadie, sino para que podamos llegar a una reflexión. Dice la Escritura que nosotros, siendo humanos, queremos lo mejor para nuestros hijos. Le digo una cosa, a veces ¿qué? Le erramos y a veces pareciera que no queremos lo mejor para nuestros hijos. Porque si quisiéramos lo mejor para nuestros hijos, tendríamos que estarlos encaminando a lo mejor. Se tendrán que a veces hacer ciertos esfuerzos, ¿sí? Se tendrá a veces que hacer ciertos sacrificios, ¿sí?
pero no será trascendental la vida de nuestros hijos y lo que Dios puede hacer a través de ellos como para que nosotros le demos la importancia que deba de tener. Definitivamente creo que sí. Y lo vuelvo a repetir, no hay ninguna condenación, no se va a ir al infierno, no, nada. No lo estoy regañando, no lo estoy criticando, estoy tratando, o probablemente Dios está tratando de hacerle reflexionar en la importancia que tiene de que nuestros hijos sean formados desde pequeños para ocupar esos lugares de eminencia que Dios ha hablado, en los cuales nos va a poner a nosotros, los hijos de Dios. Entonces vamos a estudiar esos protocolos. El rey, para llevar a la reina al lugar del trono, dice el pasaje que tuvo que ser llevada primero ante un personaje. Los que ya conocen un poquito la historia, ¿ante qué personaje tuvieron que ser llevadas las candidatas? A ver si alguien sabe. Al primer personaje al cual tuvieron que ser llevadas las candidatas a reina. Bueno, fueron los primeros que ya habíamos mencionado antes, pero después de los eunucos habla de un personaje en particular. Mardoqueo era el tío de Esther, alguien que contribuyó mucho en la formación y educación de ella, pero parte del sistema del rey había un personaje. ¿Alguien se acuerda? Bueno, se las puse medio difícil. No, Amán era un enemigo de los judíos, pero el personaje del cual les estoy hablando se llama Hegai. Están medio raritos los nombres, ¿verdad? Ahí pueden ir agarrando ideas, ¿verdad? No se crean. Hegai era el personaje ante el cual tenían que ser llevadas estas mujeres. Y en 1 Corintios dice que Dios puso, leímos ahorita el pasaje, primeramente en la iglesia, ¿a quiénes puso? Apóstoles, después profetas, después maestros, después evangelistas y después pastores. Yo les pregunto algo y no se sientan mal. ¿Quiénes saben o ya tienen así bien firme el conocimiento de cuáles son las funciones de estos 5 ministerios o estos 5 dones del Hijo? Levanten la mano. Bueno, hay algunos. No es reproche ni mucho menos, lo hemos enseñado varias veces aquí en la casa. Pero es importante saber que si dentro del orden del protocolo de Dios está el ser formado, dice la Escritura que Cristo mismo constituyó a estos ministerios para la edificación de la iglesia. Entonces, si no conocemos la función de estas personas que son los encargados de edificarnos, de darnos el conocimiento, de irnos llevando dentro de la formación, pues creo que tenemos que empezar a profundizar un poco más en esto. Aquí vamos a ver parte de eso, pero pues esto nos habla también de una necesidad a lo mejor de después volver a dar una repasadita de esos temas, ¿verdad? De los 5 ministerios, el ministerio quíntuple o como se le llama también a veces el ministerio apostólico y profético, y no significa que se estén desechando los otros ministerios, sino que durante mucho tiempo sí era reconocido el evangelista, sí era reconocido también el maestro y era reconocido el pastor, y hay gente que cree que ya en este tiempo no hay ni apóstoles ni hay profetas. Sin embargo, dice la Escritura que Cristo nos constituyó en el nuevo pacto. Si es que quiere decir que sí lo hay. Ya hemos explicado muchas veces que se ha abusado del término apóstol y se ha malentendido en el sentido que hay personas que quieren ser apóstoles, ¿para qué? Para ganar una posición, para sentirse más arriba que los demás, para sentirse con mayor importancia. Entonces se dio algo que comúnmente se le ha llamado como una apostolitis. Ahora todos los pastores quieren ser apóstoles, ¿verdad? Y no, el ser apóstol es una función específica de personas que Dios levanta para poner un cimiento, un fundamento de la revelación, de la doctrina sana, de la verdad presente, para que de ahí sea edificada la iglesia. Y esto primeramente lo hace Dios con apóstoles y profetas. Así es que esto sigue vigente, no como una manera de jerarquía, sino como parte de la edificación de la iglesia. Entonces, vemos que los apóstoles, dice que primeramente fueron puestos apóstoles y profetas para llevar a la iglesia a lugares de influencia. Estamos soñando y creyendo que el lugar de la iglesia no es el que ha tenido durante miles de años.
La iglesia durante mucho tiempo, sobre todo la iglesia evangélica, si así pudiéramos llamarle, en nuestro país, ¿qué representa en cuanto a estadística, en cuanto a número? Minoría. ¿Podrá ser considerada esa minoría como una entidad que tenga cierto peso sobre nuestra sociedad? No. Entonces, la iglesia en este tiempo estará cumpliendo con lo que Dios quiere realmente para la iglesia. No. Es por eso que Dios está trayendo un nuevo entendimiento de conocer a los hijos, que sepan y conozcan su identidad, su naturaleza, la autoridad que ha sido dada para cada uno de nosotros y también la autoridad como ente corporativo para poder tener influencia en nuestra sociedad. Dice, en alguna ocasión me gustó mucho, decía el apóstol, que no es realidad. Hay un dicho, ustedes lo han de haber oído en alguna ocasión, que dice que en ocasiones hay vacíos de poder. Dice el apóstol que los vacíos de poder realmente son muy efímeros. Realmente no hay tanto en sí como un vacío de poder. Un vacío de poder podemos entender como alguien que tuviera que estar ejerciendo cierta autoridad y la deja de ejercer y llega a haber un vacío de poder. ¿Pero ustedes creen que así se queda ese lugar, sin gobierno? ¿Qué pasa? Alguien lo toma. Y desgraciadamente no siempre lo van a tomar esos niveles de autoridad las personas adecuadas o puestas por Dios para estar en esos lugares. Así es que la iglesia, por falta de entendimiento, por falta de revelación, han dejado su nivel de autoridad o su lugar de autoridad, y por esa razón en la educación y en muchos aspectos de nuestra sociedad han sido tomados por personas que no tienen los valores de Dios, los principios de Dios, los diseños de Dios en sus vidas, y por eso podemos ver que hay tanta descomposición en muchas de las áreas de nuestra sociedad. Así es que Dios tiene definitivamente en su plan y en su agenda que los hijos de Dios retomen los lugares que le corresponden, porque esto ha sido una herencia de parte de Dios y tiene que ser establecido el reino de Dios en la tierra. Por lo tanto, la cultura del reino tiene que ser establecida en la tierra. ¿Quiénes lo vamos a hacer? ¿Quiénes lo vamos a hacer? ¿Quiénes? Como que no se oyen muy convencidos todavía, necesito estarlos ahí zarandeando un poquito para que agarren vuelo. Bueno, entonces vemos que este personaje fueron estas mujeres llevadas ante Hegai, y dijimos que hay este protocolo de parte de Dios. La iglesia no está para estar en los templos. Ya dijimos, ¿cuántas veces venimos a la iglesia? Mejor dicho, ¿cuántas horas de la semana pasamos en la iglesia aproximadamente? Un cálculo, a la semana, los que vienen a todo. 5 o 6 horas. ¿Cuántas horas productivas tiene una semana? Entonces definitivamente no, la iglesia no fue hecha para que vivamos en ella. Venimos a la iglesia para ser capacitados. Nuestro lugar de asignación está allá afuera, donde pasamos la mayoría del tiempo cada uno de nosotros. Pero si no estamos capacitados, si no estamos preparados para estar trabajando dentro de nuestra asignación, pues no vamos a estar siendo efectivos en nuestra asignación o en nuestro lugar donde Dios quiere que estemos. Dijimos, protocolo es una palabra compuesta, proto, que significa lo que va primero, y cuando dice primeramente, dijimos apóstoles, es el uso de la palabra protón. Entonces podemos ver que la necesidad que tenía Asuero de presentar a una nueva reina tenía que llevar en sí un protocolo para que esto se llevara a cabo. Parece que se atoró esta cosa, déjenme ver qué está pasando. Ándeles. Me hace que Dios ya no quiere que hable de Esther. Ah, cierto. Es que dice Dios, pues es que hablas de todo, pero no menos de Esther, dice. Voy a tener que hablarle acá al ingeniero, al licenciado John, para que me ayude aquí con mi compu, pero a ver, déjame ver si aquí cerrando la aplicación y abriéndola funciona otra vez.
Bueno, esto aquí en lo que soluciona este problemilla de aquí, recordemos que cada uno de nosotros tenemos funciones específicas y yo quisiera decirle, ¿cuál será más importante dentro de nuestras asignaciones o del cumplimiento del propósito? ¿Cuál será más importante? ¿Lo que ustedes realizan en el exterior o la posición del apóstol? Ya los dejé medio calladones, ¿no? A ver, ¿quién es más importante aquí, el apóstol o ustedes? Los dos, exactamente igual. Lo único que se diferencia es que el apóstol, su asignación es enseñarnos, es poner un fundamento, es poner una base para que nosotros nos desarrollemos y nosotros estamos igualmente ungidos. Cristo ha sido impartido de la misma manera que fue impartida en el apóstol, pero nosotros hemos sido llamados a trabajar en una función diferente. Cuando logramos entender estas cosas, nos damos cuenta que para Dios no hay gente más importante que otra. Delante de Dios todos somos iguales, somos sus hijos y somos todos y cada uno de nosotros piezas fundamentales para el cumplimiento del propósito que Él tiene, que quiere que se cumpla aquí en esta tierra. Así es que nunca nos cansaremos de decir que cada uno de ustedes son tan importantes como cualquier otra persona. Y también decirles, porque lo ha dicho el apóstol y lo decimos con la responsabilidad que debe de haber de esto, que cuando ustedes noten alguna desviación en nuestras enseñanzas, porque sabemos la responsabilidad que hay dentro de esto, cuando ustedes vean que hay una desviación de las enseñanzas en cuanto a lo que son los principios bíblicos, en cuanto a lo que debe de ser, en cuanto a lo que Dios dice, en cuanto a que alguno de nosotros seamos los ungidos de Dios por sobre encima de los demás, ¿sabe qué? ¿Qué tiene que hacer? Patitas, ¿para qué las quiero? Salir corriendo inmediatamente. Esto no lo dice cualquier pastor, cualquier dirigente, porque lo ven como una situación donde pudieran estar poniendo en riesgo el hecho de que se pudiera ir gente o no. Pero es tanta la responsabilidad que debe tener un ministro de Dios que debe de saber que si va a estar dirigiendo algo, lo tiene que hacer alineado a Dios. Y que si no lo hace alineado a Dios, pues mejor no, ¿verdad? Entonces con esa responsabilidad lo decimos delante de ustedes. Y bueno, aquí ya se reinició esto. Sí voy a hablar de Esther, madre. Aquí me está preguntando mi madre que si voy a hablar de Esther. Aquí nomás me voy a colocar en... Vamos a la temporada 2, dijimos, ¿verdad? Es que ando buscando la temporada 2 en el menú. Dice que ya tampoco aparece la temporada. Mire, ahora me contestó Angelita en vez de Sabinita, ¿verdad? Ya se andan poniendo ahí más... No, Sabinita está muy calladita, mira, ahí me dicen que está calladita. Pues algo trae esta cosa que se anda poniendo medio marrusca aquí. Vamos allá, ahí está. Muy bien. Bueno, entonces, como les digo, es sumamente importante poder entender los principios, el protocolo de Dios para la vida de cada uno de nosotros y de esta manera poder ser efectivos en lo que cada uno de nosotros hemos sido llamados. Aquí está. ¿No se habrá conectado alguien ahí? A ver, déjenme los checo, a ver si no me andan hackeando la computadora, ¿eh? A ver, esos informáticos. Levanta las manos, John. Te creas. Bueno, entonces, continuamos con esto. Aquí estamos ya, ahora sí. Les estoy dando un breve descanso. Ahora sí. Dijimos que la iglesia en realidad dejó durante mucho tiempo su nivel de autoridad y esto provocó que otras personas, otras mentes, otras filosofías,
otras maneras de pensar, personas incorrectas hayan tomado el dominio sobre las diferentes áreas socioeconómicas de nuestras sociedades. Y esto ha provocado obviamente un gravísimo retraso, el estar haciendo las cosas totalmente o diametralmente diferente a lo que Dios establece sobre lo que es el diseño de Dios para nuestras vidas. Y obviamente esto trae una descomposición social y pues un desorden y un caos en todo lo que podemos ver. Si nosotros vemos nuestra sociedad, pareciera que cada vez, o no pareciera, cada vez las cosas están peor y pareciera que no hay una salvación, pero ¿sabe qué? Sí la hay. ¿Y cuál es esa salvación? Yo les pregunto. Cristo, pero somos nosotros. Todos y cada uno de ustedes, los que están sentados aquí, son la solución que esta ciudad, que este estado, que este país necesitan. Y las generaciones que se están formando y entendiendo lo que es la impartición de Cristo en cada uno de nosotros, serán la solución para todas estas cosas. Entonces, dijimos que la iglesia no debe estar metida en los templos, metidas tampoco en las casas, que es importante. Hemos estado anunciándolo en las células. Si usted no se ha anotado, anótese para una célula en su casa. Y debemos tampoco estar pensando que nada más por darle clases a algunas personas, los problemas de este mundo se vayan a solucionar. Tenemos que empezar a activarnos como hijos de Dios, y no solamente eso, sino que Cristo empiece a actuar a través de cada uno de nosotros. La iglesia fue diseñada para ocupar un lugar, fue ocupada para ese vacío de autoridad que tanto tiempo se había dejado, que no exista más, que todo se ha llenado ¿por quién? Por Cristo. Y para que sea llenado por Cristo, el nivel, lo que realmente hace la acción de Cristo. ¿Cuál es la posición de Cristo, dice la Escritura? La cabeza. Es quien da la orden, es quien da la señal, pero ¿quién va a ejecutar? El cuerpo, que somos cada uno de nosotros. Así es que debemos de ponernos las pilas y empezar a caminar, y por esa razón Dios nos ha estado preparando. En Hechos 17 dice que la iglesia fue nombrada, los cristianos fueron nombrados como personas. ¿Sabe cómo dice Hechos 17? ¿Alguien se acuerda de esa palabrita medio rara? Doctor, usted que le sabe las escrituras muy bien. Dice la escritura que los cristianos fueron nombrados como personas que trastornaron el mundo. ¿Se imagina el nivel de impacto que tenían los hijos de Dios en esa sociedad en ese tiempo? Para usted, ¿qué es trastornar? Cambiar, pero yo creo que como que de una manera radical, violenta, de una manera donde no queda lugar a duda absolutamente nada, ¿verdad? Entonces nosotros hemos sido llamados a traer cambios a nuestra ciudad, a nuestra entidad, trastornando lo que ha sido implantado de una manera correcta, implantando lo que es correcto, que es el diseño de Dios. Eso significa que cuando Dios está dispuesto a poner a la iglesia en lugares de autoridad, precisamente para trastornar o transformar, como bien dijeron algunos, al mundo, y cuando hablamos de esta trastornación, estamos hablando de derribar estructuras, de derribar sistemas que son incorrectos y contrarios a lo que Dios ha establecido. De esto estamos hablando cuando la iglesia tiene que destruir esto. Todo aquello que se opone al propósito de Dios aquí en la tierra. A eso hemos sido llamados cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que oímos constantemente en las noticias? ¿Qué se escucha en las noticias? Malas noticias. Puras cosas negativas, puras cosas malas, violencia, drogas, puras cosas que van completamente en contra de los diseños de Dios. ¿A qué fuimos llamados nosotros? ¿A dar qué? Buenas noticias. El mundo va caminando en el sentido contrario de lo que Dios ha establecido, y nosotros somos los encargados de trastornar al mundo y establecer lo que Dios ha dicho que nosotros tenemos que hacer. Constantemente oímos que las cosas se salen de control. Esa es la gran ausencia de los hombres de Dios en los lugares de influencia donde deberíamos de estar cada uno de nosotros. Ahora, ¿no se ha preguntado usted en algún momento por qué Dios no hace algo para cambiar las cosas?
¿Por qué Dios no ha apresurado los tiempos para que las cosas caminen de alguna manera diferente? ¿Alguno de ustedes se ha preguntado alguna vez esto? Yo creo que la mayoría, y más obviamente las personas que no han llegado todavía a un entendimiento de las cosas de Dios, son principalmente las personas que más se cuestionan el por qué Dios no hace nada para que estas cosas cambien en nuestra sociedad. Dios no apresuró los tiempos tampoco en ciertas situaciones y puso a personas indicadas en los puestos de autoridad, pero hubo la necesidad de que pasaran por ciertos procesos, por ciertos tiempos, y también nos podemos apegar a lo que dice la Escritura, que los tiempos de Dios son perfectos. Bajo nuestra óptica y bajo nuestro entendimiento, a veces creemos que las cosas tendrían que ser como nosotros pensamos, como nosotros creemos, en el tiempo que nosotros queremos, en el tiempo que nosotros necesitamos, dijeron por ahí. Pero ¿acaso no conocerá mejor el Señor en la manera en la que tienen que ser guardados los tiempos y en el que se tienen que realizar las cosas? Definitivamente que sí. ¿Quiénes me pueden dar ejemplos de personas que tuvieron que pasar por procesos largos para que se dieran situaciones que se habían hablado sobre sus vidas? José es una persona que tuvieron que pasar años para que se cumpliera lo que Dios había transmitido a él por medio de un sueño cuando él era pequeño. ¿Alguien más? Abraham, siendo ya un hombre de 99 años, o no sé si más de 100, 99, le es prometido que tendría, a los 70 le es prometido, 75, me corrige aquí el doctor, y hasta los 100 años tuvo a su hijo. ¿Se imagina andar ahí a los 100 años? Bueno, pues sí se da, ¿verdad? Nos estaba platicando nada más como cultura general, un buen amigo, que el abuelo materno de él es una persona que acá en la comarca lagunera tuvo 100 hijos. No sé si habían oído ustedes de casos así, pero pues quiere decir que yo creo que el señor todavía ya grandecito, a lo mejor todavía estaba teniendo hijos. Entonces, qué impresionante, ¿no? Pero dentro de la mente natural y el entendimiento natural, pues, ¿cómo? No, claro, pues imagínese con una sola mujer 100 hijos, imposible, ¿verdad? Pero se da cuenta, dentro del entendimiento natural, pues, ¿cómo juzgaríamos nosotros a Dios o cómo creeríamos a Dios si nos da una promesa a los 75 años de que vamos a tener un hijo, que será el hijo de la promesa, por medio del cual serían bendecidas todas las naciones, que vendría la simiente? Pues nosotros diríamos, pues de hecho ellos lo hicieron. ¿Sí recuerdan cómo se llamó ese hijo, verdad? ¿Cómo se llamaba ese hijo? Isaac. ¿Sabe lo que significa Isaac? Risa. ¿Por qué le pusieron risa a ese muchacho? Porque era muy risueño. Porque Sara se rió, porque el Señor les dijo que iba a tener un hijo a esa edad. Ella dijo, esto es imposible, se rió, y por esa razón le dijeron, tu hijo se va a llamar Isaac, por cuanto te reíste de esto que te estoy prometiendo. Entonces, hay que estar bien entendidos que no necesariamente nuestros tiempos son los tiempos de Dios. Que cuando nosotros nos desesperamos, ¿sabe qué? Usted tiene que aprender a vivir confiado. Tiene que esperar a vivir tranquilo. Tiene que confiar en el Señor, porque sabe que si Él lo dijo, Él lo hará. Dice la Escritura que Él no es hijo de hombre para que mienta, ni se arrepienta. Lo que Dios dice, lo cumple. Y yo no sé si a eso se refería a mi papá ahorita, de que decía que a lo mejor yo tenía un testimonio, no voy a entrar en detalles, pero el día de ayer, a lo mejor algunos ya vieron ahí por internet, se dio la noticia de que una persona que había hecho bastante daño, no solamente a nuestra familia, sino a muchas familias, a la iglesia, al cuerpo de Cristo, entendámoslo. Esta persona fue detenida, está en la cárcel actualmente y está pagando por las cosas que realizó. Y Dios, ¿sabe qué? Mire, nosotros calladitos, dejando la confianza en el Señor, creyendo en Él. Habrá gente que habrá dicho misa de nosotros y que dijeron que nosotros, miren,
La justicia de Dios llega a su tiempo. Ahorita ese hombre está detenido y la justicia de Dios es la justicia de Dios y Dios no deja a sus hijos avergonzados. Así es, Sabinita, tenemos un Dios que es nuestro Padre y es fiel y verdadero, poderoso, y Él, ¿sabe qué? Cuando hay una afrenta en contra de sus hijos, ¿sabe quién sale al quite? Sale papá al quite. Y yo no, mire, yo no sé qué es lo que va a pasar con esto, yo algo sí le puedo decir, por lo menos en cuanto a la justicia de la persona que realizó esta situación de maldad, está pagando en este momento. Y yo declaro que vendrá también la restitución económica a cada una de las personas que fueron robadas por el enemigo. Yo lo creo y lo declaro en el nombre de Cristo Jesús. Y yo no sé si será por él o no sea por él, pero yo declaro que el Señor es fiel y dice que la Escritura, que cuando el enemigo nos roba, Él nos restituye y de manera multiplicada. Así es que yo lo creo. Yo sé que para algunas personas el Señor ya les ha restituido, pero yo sé que a las que no les ha sido restituido, el Señor es fiel para restituir todo lo que el enemigo se ha robado. Entonces oímos generalmente cosas que se salen de control, pero vemos que el Señor tiene un protocolo. Tiene una disciplina, tiene un orden para las cosas, para llegar a los lugares de autoridad que se han tomado conceptos totalmente equivocados y ajenos al propósito de Dios. Hay cosas que Dios no puede hacer en nuestras vidas, no porque no lo quiera hacer. Créame, Dios quiere hacer. Es más, en Dios, en Cristo, todas las cosas fueron hechas ya. Hay cosas que lo único es, se está esperando a que venga la manifestación de eso, que en Cristo ya fue hecho. Cuando Cristo dijo en la cruz, consumado es, créame, consumado es. Si usted cree que hay algo que falta en su vida, sabe que eso ya fue resuelto por Cristo. Si no lo ha visto manifestado es porque a lo mejor no ha llegado el tiempo perfecto de Dios, pero de que está hecho, porque Cristo lo hizo por usted y por mí en la cruz. Hay cosas que Dios no puede hacer, dijimos, en nuestras vidas. Y no porque no lo quiera hacer. No discutimos ni si es por su amor, ni si está en duda su poder. No estamos discutiendo si su autoridad está en duda. Lo que sí está en discusión en muchas ocasiones es la falta de entendimiento de lo que primero debe de ir en nuestras vidas. Hay cosas que nosotros no estamos experimentando en nuestras vidas porque la Escritura es clara. Dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas te serán añadidas. Esto nos está hablando de que Dios nos está enseñando que hay un orden, hay un proceso, hay un protocolo, hay una forma de hacer las cosas y no nos podemos brincar las trancas. Vivimos en un país donde estamos muchas veces acostumbrados a estarnos evadiendo ciertos requisitos, aunque sabemos que a veces hay cosas que son demasiado requisitosas, que no deberían de ser, pero sin embargo, como que hay gente que se toma sus atajos y a veces aparentemente esto no traería ninguna consecuencia, pero en ocasiones hay gente que se brinca procesos y por no haberlos vivido, después tienen consecuencias por no saber el proceso por el cual tuvieron que pasar. Por eso la palabra proto, palabra primero, está no solamente en este libro de Esther, está en toda la Biblia. Les digo que me andan haciendo chanchullo aquí. Bueno, quieren que hable de Esther. Pues yo no sé si fue la pila, pero de aquí me agarro. Ya mejor no le hacemos caso a esa cosa, esa caja negra. Yo quiero que usted sepa que dentro del propósito de Dios, Dios quiere una formación en su vida. El apóstol nos ha estado hablando mucho últimamente, no solamente de una impartición de Cristo en nosotros, sino de una formación en nuestras vidas, de una transformación y también
de la conformación de Cristo en nuestras vidas. Esto quiere decir que Cristo se ha manifestado a través de cada uno de nosotros. Es necesario que entendamos que Dios nos está preparando para poder ocupar esos niveles de influencia. Yo declaro que ustedes van a ver para lo cual Dios les ha llamado. Yo declaro que el Señor cumplirá el propósito de cada uno de ustedes. Yo declaro que las cosas se tienen que alinear para que el cumplimiento de lo que Dios estableció sobre sus vidas se haga. No importa el tamaño de los obstáculos y de las barreras que puedan estar enfrente de usted, porque para Dios no hay imposibles. Dios dice que si hay un monte enfrente de nosotros y está estorbando para que nosotros cumplamos con su propósito y avancemos, ¿qué dice la Escritura que debemos de hacer? Decirle a ese monte, échate a la mar, y el monte se tendrá que echar a la mar. Yo no sé si alguno de ustedes en especial, aunque yo sé que todos necesitábamos esta palabra, pero si tú habías sentido desánimo en tu vida, si tú has sentido que a lo mejor tus procesos han sido largos, a lo mejor has sentido que hay cosas que no han avanzado, ¿sabes qué? No desfallezcas. Ten fe, confiad, dice el Señor, porque yo he vencido. ¿Y sabe qué? Las cosas que Dios ya venció no tienen ningún poder, ninguna autoridad sobre su vida. ¿Quiénes son los que le podemos dar autoridad y poder a las circunstancias en nuestras vidas? Nosotros. Así es que Dios tiene que traer ese entendimiento a nuestra vida, de esa nueva naturaleza, de ese poder, de esa autoridad, para que sepamos que si hay algo que nos está dejando o nos está impidiendo avanzar, es porque nosotros estamos permitiendo que eso nos detenga. Habrá procesos formativos en cada uno de nosotros, definitivamente. Habrá situaciones que tengamos que durar, esperar. Pero me gustó lo que en alguna ocasión alguien decía. Y es que nosotros fuimos llamados a tener procesos, ¿verdad? Dice la Escritura que debemos de renovar nuestro entendimiento. Dios va cambiando muchas cosas de nuestra manera de pensar, nuestra concepción de las cosas. ¿Por qué? Porque ya no debemos de pensar nosotros, el que debe pensar es Cristo. Y bajo el pensamiento de Cristo, ¿habrá algo imposible? Definitivamente que no. Así es que yo no sé si le estoy hablando a alguien, especialmente el día de hoy, aunque yo sé que esta palabra es para todos, pero yo quiero decirte que las cosas que has vivido, las cosas que has experimentado, el dolor que has podido sentir, todas esas cosas que tú has creído que te han hecho tropezar, que te han hecho caer y que pudieras pensar que no te puedes levantar, ¿sabes qué? Lo único que está haciendo todas esas cosas es fortalecerte más. Y lo único que está logrando es que puedas llegar a la conclusión que en tus fuerzas, es verdad, no lo puedes, pero que en la fuerza de Cristo todo lo puedes, que te fortalece. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor? Y todavía algo mucho más de lo cual debemos de alegrarnos. Yo quiero decirle que probablemente muchas de las cosas por las cuales nosotros pasamos también nos han dado la sabiduría, nos han dado el entendimiento, nos han dado la fortaleza, nos han dado el carácter, nos han dado la madurez para poder seguir avanzando y poder ser personas más fuertes, porque a donde Dios nos va a llevar hay retos aún más grandes. Y por eso Dios nos va llevando ahí entrenándonos más fuerte, hasta que llegue un momento donde no habrá ninguna situación donde se pueda a poner en contra de ti, porque dice la Escritura que Dios va delante de ti como poderoso gigante. Y si Dios va delante de ti como poderoso gigante, ¿sabes qué? ¿Sabes por qué no estás avanzando? Porque no estás dando los pasos. Porque si tú empezaras a caminar, el que va delante de ti está caminando junto contigo. Y si él va caminando, si hay algo que se puede interponer entre ti y tu destino, ¿sabes qué es lo que va a pasar? O tu propósito, para que no se malentienda. Eso tendrá que caer derribado, tendrá que abrirse, tendrá que explotar, tendrá que hacer lo que tenga que hacer, porque Dios es el Dios que abre camino, el Dios que te va llevando de triunfo en Cristo Jesús. Yo declaro que el bien y la misericordia te siguen todos los días de tu vida. Yo declaro que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Yo declaro que el Señor es tu fortaleza y que no te falta absolutamente nada, que Él es tu proveedor, que Él te sustenta, que no habrá falta de ningún bien en tu casa ni en tu mesa.
Yo declaro que el Señor adereza mesas delante de ti y delante de tus angustiadores. Yo declaro que por la causa de su propósito y de la vida impartida en Cristo, serás llevado a niveles que tú mismo ni siquiera te pudiste imaginar, porque no es para tu gloria, es para que Cristo sea glorificado a través de ti. ¿Quién lo puede creer? Ahí me mandan un mensajito los de medios a ver cuánto me falta aquí. Dice arriba 8, ¿sí son 8? Ahí me dicen. Diego Verdaguer, dicen allá, bueno. Entonces nos damos cuenta que cuando Dios está con nosotros y no hay nada contra nosotros, ya no voy a poder usar ese dicho. Hay un dicho muy nuestro, ¿verdad? Aquí probablemente nuestros amigos de otros lugares no lo entenderían, pero ahorita se los explicamos. Dice la escritura, no, la escritura, ¿verdad? Bueno, es que dice el apóstol que es, dice el apóstol que es ¿qué? Proverbios 32, que no sé si ya tendríamos que pasar también al 33 ahí, ¿verdad? Ya otro capítulo, ya fue mucha temporada también ahí. Dice un dicho popular que a ciertas cosas nos hacen lo que el viento a Juárez, ¿verdad? Para las personas de otros países, Juárez era una persona histórica aquí en nuestro país y se dice ese dicho porque como diciendo a él no le impidió nada poder hacer lo que tenía que hacer, ¿verdad? Y fue el presidente de aquí en nuestra república. Entonces, pero la otra vez me mandaron un meme, entonces ya no quiero usar esa frase. ¿Quién lo vio el meme? ¿Quién lo vio el meme? Mire, ya lo vieron algunos. Dice, esto fue lo que le hizo al viento a Juárez. Y sale Juárez todo despeinado así para todos lados, ¿verdad? Entonces, pues no, imagínense, hay que decirle al apóstol que no vaya a usar esa frase porque no nos lo vayan a despeinar a nuestro apóstol. Mire, Sabinita, con qué gozo se ríe. Ándele, Sabinita. No, bueno, ya me di cuenta que la cosa no es conmigo, así es que yo estoy tranquilo, es allá por otro lado. Pero ¿sabe qué? Caminemos en esa confianza. El Señor, ¿sabe por qué está blindado? Y por qué es seguro que usted va a poder realizar las cosas que tiene que realizar, su propósito, porque el Señor va a tener todos los recursos o tiene ya todos los recursos que usted necesita para cumplir su asignación. Sí saben por qué, ¿verdad? Porque lo dijimos ahorita, porque eso es para gloria de Él. Si fuera para gloria nuestra, se me hace que el Señor no nos aventaba ni un cacahuate. Pero ¿sabe qué? Como es para que su Hijo sea glorificado, porque ¿sabe qué? ¿Usted cree que el Señor va a querer que el sacrificio de su Hijo quede en vano? Definitivamente que no. Para que el sacrificio de Cristo tenga realmente el sentido para lo cual fue destinado desde la eternidad. Fue un pacto que establecieron entre el Padre y el Hijo. Fue un acuerdo mutuo donde ni siquiera tuvimos nada que ver y solamente fuimos beneficiarios de ese pacto. El Señor, se oye raro, pero así se estableció, está obligado a que esto se cumpla. Porque si no, todo el sufrimiento, todo el dolor, el haber vivido lo que Cristo experimentó, no hubiera tenido o no tendría ningún sentido. Pero ¿sabe qué? Dice la Escritura que Dios le dio una posición al Hijo que es por encima de todas las cosas y que le dio un nombre que es sobre todo nombre. Quiere decir que Dios le dio a su Hijo la máxima posición que se pudiera tener, la máxima distinción, dice el doctor, que se pudiera tener. ¿Y sabe qué es lo más glorioso y lo más grandioso de todo esto? Que Cristo se impartió en nosotros. Así es que la posición más alta que puede existir en la tierra, la tenemos cada uno de nosotros, porque Cristo vive en nosotros. Así es que cuando nosotros cumplimos con nuestra asignación, cuando cumplimos con los diseños de Dios, el Padre está diciendo, por esa razón hicimos ese pacto, mi hijo y yo, donde sabríamos que habría sufrimiento, donde sabríamos que habría dolor, donde sabríamos que íbamos a experimentar una separación, tanto el Padre como el Hijo, que iba a causar tanto dolor, el desprecio,
varón de dolores, dice la Escritura, alguien que fue torturado, alguien que fue arrancada su piel prácticamente, sus músculos desgarrados con estos artefactos que utilizaban de tortura. No eran látigos simples, tenían trozos de metal que desgarraban a la persona. ¿Sabe qué? Eso no fue en vano. Eso lo que logró es que el Hijo fuera impartido en cada uno de nosotros y que la gloria del Padre será manifestado a través de una iglesia poderosa, de una iglesia que dará a conocer al mundo la verdad, que dará al mundo a conocer las maravillas de Dios, que dará al mundo a conocer, lejos de lo que ha estado haciendo el mundo hasta el día de hoy, presentando puras cosas negativas, presentando modelos incorrectos, presentando filosofías humanas, presentando todas esas cosas que se anteponen al diseño de Dios. El Señor se va a glorificar a través de una iglesia poderosa que establecerá el reino de Dios en esta tierra. Que todo lo que hagamos glorificará al Hijo y a su vez el Hijo glorificará al Padre para que el reino de Dios sea establecido en esta tierra. Así es que estamos esperando el tiempo y la manifestación de una iglesia poderosa que traerá la manifestación de sanidad, que traerá una manifestación de cambiar la vida de las personas, que impartirá el Cristo como nos ha sido impartido a nosotros, a otras personas. Dice la Escritura que debemos dar de gracia lo que debemos dar de lo que hemos recibido de gracia. ¿Y qué más grande tesoro hemos recibido que la vida misma de Cristo impartida en cada uno de nosotros? ¿No deberíamos estar haciendo ya a lo que fuimos llamados y que dice la Escritura que cada uno de nosotros fuimos llamados a ser ministros de reconciliación? Ser ministros de reconciliación significa que cada uno de nosotros fuimos llamados para reconciliar al hombre con Dios. Hay personas que tienen necesidades muy fuertes en sus vidas, en sus familias, y ¿sabe qué? Esas necesidades pueden ser resueltas. Y probablemente por la negligencia de nosotros, de no compartir la vida de Cristo que nos ha sido impartida, estamos privando a otros de que su vida sea resuelta, no solamente terrenalmente, sino eternamente. Vamos a ver en los próximos capítulos de esta temporada 2 aspectos sumamente importantes. ¿Usted quiere ser partícipe de todo esto que estoy hablando? ¿Quién quiere demostrar el poder de Dios en sus vidas a través de milagros? ¿Quién quiere demostrar a través de sus vidas la prosperidad que Dios puede traer a sus vidas de manera abundante? No para una cuestión de un ego personal, sino para darle la gloria a Él y poder ser personas que podamos sembrar en el avance del reino. ¿Quiénes quieren eso? ¿Quiénes quieren ser personas que cuando hablen y puedan estar haciendo lo que quieran hacer y estén en su hora de asignación, las personas puedan decir, verdaderamente esta persona tiene algo diferente a los demás? Muchos de ustedes ya han experimentado, ya han vivido, y yo lo sé porque a mí me ha pasado. ¿Cuántas personas no se han acercado? Y levante la mano el que le haya pasado. ¿Cuántas personas han experimentado de otras que les dicen, oye, ahí te encargo? Tú que estás más cerquita de Dios, ora por mí, ora por mi problema. Y muchas de las veces son personas que probablemente se han burlado de usted o de mí. Pero ¿sabe qué? Llega el momento donde verdaderamente reconocen que hay un poder extraordinario en nosotros, que hay una vida extraordinaria en nosotros que se ha impartido, que es Cristo, que la única solución a sus problemas se llama Cristo. Y ese Cristo está impartido en cada uno de nosotros. Entendiéndolo de la manera correcta, tú eres la solución para los problemas de muchas personas. Y si lo entienden, ¿por qué, verdad? Porque ustedes son quienes transmiten a Cristo. Nosotros no tenemos las capacidades para poder resolver un problema que pudiera resultar imposible para la sociedad o para esta humanidad. Pero ¿sabe qué? Para Dios no hay imposibles. Y ese mismo poder, esa misma autoridad está en cada uno de nosotros. Yo les invito a que cada uno de ustedes reflexionen lo que han oído el día de hoy. Estén atentos al protocolo que vamos a estudiar para que todo esto de lo que estamos hablando sea manifestado realmente en nuestras vidas. Porque no vaya a ser
que seamos nosotros los que estemos deteniendo esa manifestación gloriosa que ya ha sido impartida en cada uno de nosotros. ¿Ustedes creen que Cristo quiere manifestarse a este mundo? Urge, dicen por ahí. Claro que Cristo quiere demostrarse y mostrarse a este mundo, pero sabe que probablemente nosotros no estamos siendo de mucha ayuda para que esto suceda. Pero vamos a aprender los protocolos, los pasos necesarios para que la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, de los cuales habla la Escritura, que la naturaleza esté expectante, que está esperando, realmente puedan suceder. Y yo le puedo decir algo: cuando usted lo entienda, cuando usted empiece a caminar dentro de ese diseño, cuando usted empiece a caminar dentro de ese protocolo, ¿sabe qué? Nunca más las cosas volverán a ser igual, ni en su vida, ni en la vida de los demás. Porque Cristo es sumamente poderoso. Ya dijimos que se le dio una posición que no se le ha dado a nadie más, y ese es el Cristo que nosotros portamos. Y cuando usted hace un decreto, es Cristo mismo hablando juntamente con usted sobre la situación, y esa situación se tendrá que ir. Señor, te damos gracias por este día. Te damos gracias porque cada vez estás trayendo un mayor entendimiento a nuestras vidas del poder, la autoridad que ha sido puesta dentro de nosotros, porque podemos entender que tú eres la cabeza, quien eres quien dirige nuestros pasos, pero que debemos de accionar para poder llegar al cumplimiento de lo que tú quieres en la vida de cada uno de nosotros. Declaramos que nuestra sociedad no será la misma nunca más. Declaramos que nuestras familias no serán las mismas nunca más. Declaramos que las personas con las que hablemos nunca más serán las mismas, porque Cristo estará trastornando a través de nosotros, de sus hijos, las situaciones que puedan estarse presentando delante de nosotros. Declaramos que somos personas que cambian ambientes. Declaramos que somos personas que trastornan todo lo que está a nuestro alrededor. Que todo lo que está contrario a los diseños de Dios se tiene que ir en el nombre de Cristo Jesús. Declaramos que la manifestación gloriosa de la cual habla la Escritura viene a darse cumplimiento a través de cada uno de sus hijos. Declaramos que tenemos poder, que tenemos autoridad, porque nos ha sido impartida a través de Cristo Jesús. Y declaramos que todo lo que hace prospera en el nombre de Cristo Jesús. Yo declaro que se cumple cada una de las cosas que Dios ha establecido en sus vidas. Yo declaro que el Señor los llevará de una manera directa, de una manera totalmente comprendida, que Él guiará sus pasos de una manera clara para poder avanzar en lo que Él ha establecido sobre sus vidas. Yo lo declaro hecho porque fue hecho ya y consumado en la cruz del Calvario. Yo declaro que Cristo será glorificado a través de todo lo que tú hagas, porque esto traerá testimonio a las personas, y las personas vendrán al conocimiento de Cristo a causa de la manifestación gloriosa de Dios a través de tu vida. En el nombre de Cristo Jesús es hecho ya. Amén y gracias. Con esto vamos a quedar despedidos, pero me encargaron y se me había pasado, me dijeron los sugieres que por favor, antes de que dejen ir a sus niños a sus clases, que los esperen tantito en sus lugares hasta que sea el tiempo de que vaya a iniciar la predicación, porque después se hace un poquito de desorden. Así es que por favor, papás, ayúdenos para poder hacer esto. Angelita, las personas que quieran ayudarnos, vamos a recoger un poquito las sillas, a amontonarlas, porque esta semana vamos a prender los aires para ya empezarlos a utilizar, y pues esto lógicamente suelta polvo. Así es que vamos a juntar nuestras sillas. Ahí Angelita nos va a ayudar. Y las personas que nos visitan por primera vez, pasen por favor aquí al frente, que tenemos un regalo que darles. Que tengan muy buen provecho y que coman muy rico. Hasta luego.